Dale, Estamos. ahí está. Listo, seguí. Bien, arrancamos con el capítulo que nos convoca, que es el de neurología. Como parte de ese capítulo voy a tener posibilidad de resarcir las lesiones de pares craneales, las lesiones de los nervios periféricos, los traumatismos raquimedulares, enfermedades neuropsiquiátricas por químicos, y ahí hay 6, 7 que derivan de los químicos que me gustaría verlas un poquito más en detalle. Daño por agentes físicos, traumatismo craneoencefálico y el desorden mental orgánico. ¿Qué pasa? Acá los traje haciendo una comparación. ¿Qué pasa con esto que les decía, los daños por agentes químicos? Y empecemos por la encefalopatía tóxica aguda y abajo la encefalopatía tóxica crónica. ¿Cuáles son los compuestos? Y se los nombran. Cuando ustedes vean al profesor Girolami dando toxicología, van a tener profundidad en cada uno de estos compuestos y los tienen listados en el decreto 658. Acá vemos los dos en comparación. En el 659 tengo los que son posibles de resarcir económicamente y en el 658 tengo la exposición de los mismos en determinadas empresas o tareas. Entonces, ¿dónde encuentro, por ejemplo, tolueno y sileno? En toda esta lista de actividades. Operaciones de transporte de tolueno y sileno, síntesis química, preparación de combustibles, operaciones de mezclado, trasvasado, limpieza de tanques, cisternas, operaciones de disolución de resinas naturales o sintéticas para la preparación de colas, adhesivos, lacas, barnices, esmaltes, masillas, tintas, diluyentes de pintura, productos de limpieza y de productos de secado que facilitan la evaporación de tolueno y sileno, y también en análisis químicos y anatomía patológica. Los de encefalopatía tóxica aguda también tienen un resarcimiento económico, pero más me interesan los de encefalopatía tóxica crónica. Lo mismo pasa con otros cuadros. Una depresión crónica irreversible puede estar dada por un agente químico como el sulfuro de carbono. ¿Dónde encuentra el sulfuro de carbono? Acá. En la fabricación, en la empresa de fabricación, preparación de rayón y la viscosa, extracción de azufre, vulcanización en frío del caucho, empleo de sulfuro de carbono para disolver caucho, gutapercha, resinas, ceras, materias grasas y otras sustancias. Lo mismo para neuropatías periféricas. Traigo, por ejemplo, el arsénico. Más allá de la zona que nos convoca a veces con hidroarsenicismo, tenemos fábricas de municiones y baterías, uso en cerámicas, fabricación de pigmentos y anilinas, preservantes de madera, fabricación de pinturas para barcos, galvanizado, impresión de telas. Fíjense que todo esto ustedes lo van a compartir con el licenciado en Higiene y Seguridad que tengan en el Departamento de Higiene y Seguridad, pero tienen que saberlo para el manejo probable y para el control periódico de todos los trabajadores in situ. Cuando ya se diagnostica algo de eso, por supuesto, llegamos tarde. Lo mismo si hablamos de neuritis óptica o de neuritis trigeminal, fíjense que está baremado, y ahí nos habla de los hidrocarburos, que era lo que decía, nuestra zona y todo el cordón industrial de San Lorenzo tiene mucha exposición, y acá tienen la lista de lugares de exposición. Síndromes del tipo parkinsoniano, manganeso. ¿De dónde viene? Fabricación de pilas eléctricas y industria del vidrio, que también tenemos mucho en nuestra zona. Fabricación de acero ferromangánico y soldadura con electrodos de manganeso. Curtidos de pieles. Fabricación de fertilizantes. Uso de compuestos órganos mangánicos como aditivos para el fueló y algunas naftas sin plomo. Lo mismo para mercurio, que es el protagonista de la ataxia cerebelosa. No tenemos muchos neurólogos que además sean
médicos laborales, lamento decirte. Así como tampoco tenemos médicos laborales que se interesen por la neurología o por la toxicología también. Donde más vamos a caer para este capítulo es en el desorden mental orgánico postraumático. Y así todo, baremado y todo, tenemos mucha controversia con el porcentaje. Estos son casos que generalmente van directo a la justicia. Fíjense que el grado 1 del DMO, como le decimos porque nos encantan las abreviaturas, habla de una interrupción funcional momentánea de la conciencia provocada por un traumatismo de cráneo con antecedentes de una conmoción, pero no de laceración ni de contusión, eso ya es discutible. No hay alteraciones histológicas ni cambios clínicos, también es discutible. Hay memoria del momento del traumatismo y de los instantes previos al mismo. El periodo de conciencia es momentáneo o breve. La recuperación es rápida y completa. El cuadro clínico se caracteriza por cefaleas, mareos, falta de concentración y memoria. Y este cuadro, este estadio 1 o grado 1, no deja secuelas, tiene un 0% de incapacidad. Imagínense una persona que cae de cabeza, que viene de trabajo en altura, tiene una conmoción, como lo relata, pero que no llega a ser fractura de cráneo, y de repente le estamos dando una incapacidad del 0%. Por supuesto que esto va a ser casos judicializados. Ahora, para pasar al estadio 2, que ya tendría un poco más florido, para pasar al estadio 2, vamos a depender del equipo de salud mental 2 o 3, acá tengo, no lo voy a leer, ustedes léanlo, del 659 están todos. Fíjense que el estadio 2 pasa a un 20%, el estadio 3 a un 40% y el estadio 4 a un 70%. Vamos a depender de un equipo de salud mental de la superintendencia, donde tiene mayormente psicólogos. Entonces, los psicólogos van a hacer, esto está baremado también, la evaluación del daño orgánico cerebral por diferentes test. El test de Bender es el que tiene que hacer puntito, rayita, no sé, ubicación en el espacio. Esto a lo mejor les suena de haberlos hecho en algún examen preocupacional también. Explora la actividad perceptual, la conducta gráfica, la madurez, la memoria, la habilidad motora manual, los conceptos temporoespaciales, el grado de integración. El test del Rorschach es el de las manchas, que también les debe sonar conocido. El de Wechsler es el que habla de cociente intelectual. Y el de Raven es el que tienen que completar la figurita, que ese también aparece en todos lados. Ese valora la inteligencia, la capacidad, la adaptación, el deterioro psicoorgánico, si es leve, moderado, severo, y el cociente intelectual. Bien. Esta parte también es muy discutida. No sé si hay algún psicólogo en la sala. Yo los adoro, son amigos míos los dos psicólogos que tenemos en comisión médica, pero tenemos grandes discusiones incluso en la sala de médicos, ¿no? De cómo ellos valoran este grado, que sea 1 y que no sea 2, por ejemplo, que sea 2 y que no sea 3, que sea 3 y que no sea 4. Es una línea que desde la clínica es a veces mucho más florida la expresión, y cuando aparecen estos test, mejor dicho, parecería como limpiar o tamizar un poco la cosa de cuáles son casos que derivan de este accidente o de la lesión misma propiamente dicha, y cuáles son aditivos que venían con la personalidad de base. Estos test se usan tanto para la evaluación del daño orgánico cerebral del capítulo de neurología, como para la evaluación psiquiátrica. Por eso se los traigo a colación. Y son, repito, muy discutidos por
no solo por el paciente, por el abogado, sino por el psiquiatra del paciente a la vez, porque el equipo de psicólogos a veces falla un grado de deterioro que no era el esperado. Entonces, después los volvemos a ver. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de riesgos psicosociales? Bueno, teníamos lesiones que pueden ser agentes externos, que ya vimos un listado un montón, o pueden ser factores de riesgo psicosociales que repercuten sobre los mecanismos psíquicos y mentales. Pero los impactos de esta segunda modalidad no son tan fáciles de percibir como los primeros. Sus efectos son a veces intangibles o inespecíficos, pero si bien son de difícil medición, pueden ser percibidos por el sujeto y se manifiestan provocando una carga psíquica, como factores afectivos y relacionales, o una carga mental, afectando a los procesos cognitivos, los cuales pueden modificar la conducta humana, adicciones al alcohol, al tabaco, a las drogas, la automedicación, y con el tiempo ser precursores de enfermedad o directamente somatizarse. Esto lo traigo a colación de lo que después va a hablar el doctor Raffaelli sobre riesgos psicosociales, y vamos a entrar al capítulo de psiquiatría. También el doctor Nefa, que es nuestro padre de la CIMAT, nos ha hablado, nos dice: se ha constatado a partir de estudios epidemiológicos y de la experiencia acumulada por la OIT y la OMS que los riesgos laborales y sus consecuencias tienen un impacto negativo sobre la salud y pueden provocar accidentes y enfermedades profesionales. Pero a veces se mezclan y se confunden las causas, los determinantes y los factores de riesgo, y las consecuencias, como el estrés, el hostigamiento, el acoso sexual, la violencia, el sufrimiento, las depresiones, trastornos musculoesqueléticos, etc. Esto es un artículo de él, justamente sobre riesgos psicosociales. ¿Están pensados los riesgos psicosociales en nuestra legislación? No, sabemos que no. Pero igual, vamos a evaluar lo que dice el baremo hoy en psiquiatría. Y cuando hablamos de psiquiatría, acuérdense que tenemos que acordarnos de Freud y de sus postulados sobre el placer y el displacer, Eros y Tánatos, el ello, el superyo y el yo. ¿Y qué nos dice el capítulo de psiquiatría? ¿No viste mis auriculares? ¿No los usaste vos? Voy a mutear. Ahí está. Nos dice que las lesiones psiquiátricas que serán evaluadas son las que deriven de las enfermedades profesionales que figuran en el listado, diagnosticadas como permanentes o secuelas de accidentes de trabajo. No tenemos ahora enfermedades profesionales, o sea que en el listado no figura ninguna de estas. Solamente ahora son las que van a figurar, las que van a derivar de accidentes de trabajo. Las enfermedades psicopatológicas no serán motivo de resarcimiento económico, ya que en casi la totalidad de las enfermedades tienen una base estructural. Esto ya fue predicho en el año 96. Los trastornos psiquiátricos secundarios o accidentes por traumatismo craneoencefálico y o epilepsia postraumática, como las personalidades anormales adquiridas y las demencias postraumáticos, delirios crónicos orgánicos, etc., serán evaluados por el capítulo anterior, como veníamos diciendo, el de neurología, como desorden mental orgánico. Solamente serán reconocidos reacciones o desorden por estrés postraumático, las reacciones vivenciales, anormales, neuróticas, los estados paranoides y la depresión psicótica que tengan un nexo causal específico relacionado con el accidente laboral, debiéndose descartar primeramente todas las causas ajenas a esta etiología, como la personalidad predisponente, los factores socioeconómicos, familiares, etc. Ya está pensando en descartar. Las incapacidades psiquiátricas parciales, si existiera más de un diagnóstico, no serán sumatorias, sino que se reconocerán únicamente la de mayor incapacidad. Y tenemos reacciones o desórdenes por estrés postraumático.
que se van a baremar como reacciones vivenciales anormales neuróticas, y ahí viene otra sigla que nos encanta, que son las REVAN. Las REVAN son las reacciones vivenciales anormales neuróticas. Y ahí tenemos grado 1, grado 2. Estas REVAN pueden tener manifestación depresiva, manifestación fóbica, manifestación obsesivo-compulsivo, psicosomática, histérica o hipocondríaca. La mayoría tiene también una división en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, que empieza en 0, siguen un 10%, 20% y 30%, excepto la que tiene una manifestación obsesivo-compulsiva, que el grado 4 se acerca más a una psicosis, y perdón si hay algún psiquiatra que me corrija, si no, y se parece ya más a un 70% de incapacidad porque fundió máquina el muchacho. A estas dos, bueno, me falta la histérica y la hipocondríaca, que también es similar la tabla de 0, 10, 20 y 30. Por supuesto que una persona que se va de comisión médica con un 0 también va directamente al Poder Judicial a reclamar, porque es una persona que, si bien tiene una reacción vivencial, parecería no tener un porcentaje para resarcir, pero sí tiene un tratamiento, sí tiene una continuación del tratamiento psicológico, sí le han modificado cosas en su vida a partir de ese accidente. Entonces, si está reconocido, es muy raro que ese 0 sea un 0 real. Recién en el año 2013, la superintendencia saca una resolución que es la 763 con un protocolo de psiquiatría. Y esto un poco lo hace porque en ese momento se había dado el pico de que todos los accidentes en relación a los in itinere o hechos traumáticos con situaciones muy adversas tenían también un daño psíquico asociado. Entonces todos pasaban por un psiquiatra para diagnosticarse, además de la lesión traumatológica o la que fuera, una lesión psiquiátrica. Entonces la superintendencia vino también un poco a limitar eso, a recortar, y el 763 lo que dice es que las afecciones psiquiátricas cuyo tratamiento se encuentra protocolizado son las derivadas de enfermedades profesionales, de nuevo, Sarasa, que figuran en el listado, que no hay ninguna, las emergentes de los trámites de enfermedad profesional no listada, bueno, y las secuelas de accidente de trabajo. Comprenden las reacciones vivenciales anormales neuróticas, que son las REVAM, el estrés postraumático, los estados psicóticos postraumáticos, pasajeros o duraderos, no, duraderos, que tengan un nexo causal específico de índole laboral. Deberá efectuarse un cuidadoso diagnóstico diferencial con cuadros psicóticos de naturaleza inculpable. Desórdenes mentales orgánicos, con o sin psicosis, provocados por agentes químicos, como nombramos antes en el capítulo de neurología, físicos o también consecuencias de traumatismo de cráneo que tengan un nexo causal específico de índole laboral. No corresponderá el otorgamiento de prestaciones psiquiátricas, psicofarmacológicas o psicoterapéuticas a cargo de la RT en los casos que se detalla a continuación. Los cuadros de etiología congénita, como oligofrenias o retardos mentales, la psicosis de fundamento corporal desconocido, como las esquizofrenias, parafrenias, paranoia, los cuadros en que se comprueban tendencias finalistas como la neurosis de renta, beneficio secundario de la enfermedad o simulación. ¿Se entiende? Esto no va a estar a cargo de la RT. No corresponderá el otorgamiento, sigue listando por las dudas, los hallazgos de los estudios complementarios que no tengan una expresión clínica. Los hallazgos patológicos en los que no quedó comprobada debidamente la naturaleza laboral. Los signos aducidos que no se objetiven en el examen clínico psiquiátrico. Manifestaciones conductuales que no guarden una coherencia sindromática esperable con los hechos denunciados.
y las alteraciones electroencefalográficas presentes en el DMO, de naturaleza laboral, sin sintomatología clínicamente demostrada, no generan tratamiento neuropsiquiátrico en el que el desorden se encuadra. Seguimos recortando, se llama. Esto salió en el 2013. En el 2017 hubo otro decreto, que siguen los dos vigentes, donde habla de la evaluación del daño psíquico de enfermedades psiquiátricas. Enfermedades psiquiátricas no, por supuesto, no enfermedades listadas, sino enfermedades derivadas de accidentes, o sea, secuelas de accidentes. Y ahí se acuerda de volver a nombrar a los test que les decía antes, que ya estaban relatados en el decreto 659, el test de Bender, el de Roger, el hombre, ¿cómo era? Persona la lluvia, persona bajo la lluvia, el desiderativo y cualquier otra prueba que haya suministrado. Las tomas deben ser completas, no se admitirán versiones abreviadas y además, por supuesto, la entrevista con el psicólogo, en este caso psicólogo interno, psicólogo de la comisión. Para la valoración del daño psíquico se tendrán en cuenta las siguientes dimensiones. A. La magnitud de la contingencia. En esta dimensión se tiene en cuenta el mecanismo del siniestro. Deberá ser evaluado el damnificado que haya sufrido. Agresión con arma de fuego o elemento punzante. Bien, eso ya lo veníamos haciendo y lo describe en este decreto. No se agregan los mecanismos que ya se incluyen por secuelas físicas resultantes de incendio, de atrapamiento o de caída en altura. Bueno, ahí vamos a discutir un rato largo. Según la gravedad de las lesiones y secuelas físicas, también se hace evaluación psiquiatra siempre en los casos de amputaciones o pérdida de la función de algún miembro, amputaciones graves, amputación de una mano o a nivel del codo de un miembro. En las quemaduras graves, en la pérdida de la vista total o lesión ocular grave, en un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y en intoxicaciones que afectan el sistema nervioso central. También en los casos de convalecencia prolongada, en los que dice, en los casos señalados, la RT deberá presentar el estudio psicodiagnóstico aunque no devenga incapacidad del resultado del mismo. Esto nunca lo hace. La RT se queda con el paciente un año y medio, lo opera de todas partes si es un politraumatismo, pero después no pasa por el psicodiagnóstico como debería pasar. Entonces esto es un decreto que ustedes lo tienen que conocer, lo tienen que manejar un poco también para reclamar, lo mismo con los casos anteriores. Así todo, la persona que está con todas estas males y con toda esta angustia, fíjense que los valores que vimos o que ustedes van a ver en el 659 muchas veces no son de gran magnitud. Y para entrar o para irse a la caja de jubilaciones necesitamos encontrar un porcentaje del 65%. Entonces, para la ley 24557 tenemos un determinado porcentaje y algunos para la ley 24241, que es la de retiro por invalidez, les queda un poco largo el camino. Algunos caen en el abismo porque no pueden saltar de un baremo a otro porque son distintos. Se vuelve a baremar y se vuelven a rever esos porcentajes. El decreto de jubilaciones y pensiones es el 478 del 98, yo en algún momento ya se los he nombrado, lo hemos charlado, no lo hemos desglosado ni hemos hecho ejercicios con este, pero si ya lo quieren ir teniendo impreso o por lo menos bajado en la computadora y lo quieren ir chequeando, está bueno para comparar. ¿Qué hacemos con todas esas personas que vienen con esta gran carga, ¿no? Además de su angustia? Bueno, fue cortita la clase, ahora vamos por las preguntas.
preguntas, comentarios y o... Ernesto, viste que te dije, lo mío es tecnicismo puro. No, me parece muy bien, me parece que lo que has dicho se ajusta a lo que vemos habitualmente. Primero, la importancia que tienen las enfermedades psicosociales en el trabajo, que no están consideradas, y hay algo que tenemos que revisar. En las últimas 2 reuniones que hemos participado en países europeos, una de ellas está vos, y esto es la principal preocupación del momento actual. Imaginemos esta sociedad después de la pandemia, ¿no es cierto? Y el trabajo, con las consecuencias que tenemos, ¿qué es lo que va a resultar? Entonces tenemos que tener algunas previsiones para eso que no están consideradas en nuestra ley. Después, respecto de las secuelas, o sea, los Pierre Marie, bueno, eso que señalabas con respecto al 0% en aquellas personas que tienen pérdida de memoria o tienen otras situaciones especiales derivadas o todo el síndrome subjetivo, que les cambia la vida, les cambia el carácter, les cambia su vida de relación y no están considerados ningún tipo de resarcimiento. Y en las resoluciones que leías ni siquiera estaba considerado la posibilidad de tratamiento. Entonces todo aquello que no se reconoce, y lo vengo diciendo sobre todo para las enfermedades vinculadas al trabajo, todo aquello que no se reconoce en el sistema de riesgo del trabajo, no se grafica, no se registra, lo cual es un problema serio para el país. ¿Por qué? Porque hay otro sector que lo paga y además hay una ausencia de políticas para corrección. No tenemos enfermedades profesionales y esto es una de las cosas a las que me quería referir. En el año 18, o sea, en el año 2018, se registraron algo así como 15.000 enfermedades profesionales en todo el país. Estimo que deben existir alrededor de 450.000 a 500.000 enfermedades profesionales. Entonces, no captamos. Decía, eventualmente captaron ustedes en la comisión médica una leucemia con toda la exposición a benceno, a tolueno, sileno que tienen en la zona donde ustedes están. Estoy convencido de que allí pasa como el resto del país, que deben tener entre el 15 y el 30% de esas enfermedades vinculación al trabajo. Sí. Como neoplasias pulmonares que no tienen ninguna vinculación. O sea, me parece que tu análisis es interesante desde el punto de vista del baremo, sobre todo para visualizar la problemática que tiene el país sobre el tema de las enfermedades profesionales y los riesgos del trabajo. Sí, además, déjame hacerte ponerte un comentario. En algunos casos, cuando vienen por el lado de ANSES, cuando vienen al retiro por invalidez y a baremarse por la otra ley, por la 24241, vienen con ese diagnóstico y ellos saben implícitamente que fue una lesión. Por ejemplo, si vienen con un cáncer de pulmón o con una EPOC relacionado con su trabajo, tienen un recorrido previo, pero no se ha diagnosticado a tiempo porque ha pasado mucho tiempo, a veces del cese de la relación laboral al diagnóstico, o no han tenido el asesoramiento adecuado y todo el diagnóstico cayó en manos o de la obra social o del sistema público, y ahora es además el ANSES el que lo pasa a retiro, y la RT nunca se enteró. La persona va sola a jubilarse, digamos, y porque tiene un cáncer de pulmón, pero nunca hubo nadie que le dijo que estaba relacionado con su trabajo, o que lo podía reclamar. Eso es peor, porque tenemos todo el sistema público, ¿no es cierto?, tratando de sostener. Algunas veces sí, y lo que surge inmediatamente del reclamo es que es una enfermedad inculpable. Este es un problema y, bueno, de esto me voy a ocupar un poco mañana sobre lo que me han dado para charlar, ¿no es cierto?, porque lleva implícita la responsabilidad de muchos profesionales de la salud ocupacional el detectar los riesgos, detectarlos a tiempo y evitarlos. O sea, Sí. no tenemos silicosis en este país, por lo menos que conozcamos. ¿No hay? Pregunto yo. He visto exposiciones
de la lumbrera, por ejemplo, no tiene silicosis. Extraordinario. Es una excepción en el mundo. ¿Bien? Preguntas del resto del elenco. ¿Están ahí? Todos agazapados. ¿Se fueron a comer una picadita? No, me están tocando el timbre, así que pongo en silencio, pero hagan las preguntas que quieran. Acá Nicolás había preguntado si se toma en cuenta en los casos de túnel carpiano las variantes anatómicas del nervio mediano, ya sea variante bífida o arteria mediana. No. Cuando se diagnostica el síndrome del túnel carpiano y la exposición está descrita en su ficha de CIMAT como código de riesgo, va al RT, se trata por la RT, se opera y después se paga. Esos son los casos más claros en donde se diagnostica en nuestro medio el síndrome del túnel carpiano, la hipoacusia y el síndrome de manguito rotador son los más frecuentes. Entran al RT y no hay discusión de eso, no importa después con lo que se encuentren adentro. No sé si te contesté, Nicolás, ¿a eso te referías? No sé dónde estás. Ahí te veo. Envío material por mail. Sí, Josefina, no hay problema. Bueno, los he dejado sin palabras. Espero que se hayan quedado con ganas de ir a leer enérgicamente el 658 y el 659. Así lo pueden comparar. ¿Cómo lo categorizamos? ¿A qué cosa? No sé, LIG. ¿A qué te referís? Soy yo, Silvia, perdón. Hola. No, se me salió en dos partes, parece. No, te preguntaba con respecto a los trabajadores de frigoríficos que están expuestos a las cámaras, que tienen frío. Y sabemos que a largo plazo, no sé si está reconocido por las RT o por los trabajadores, pero sé que tienen problemas en todas sus articulaciones, tienen dolor, tienen monotúnel carpiano, además de los movimientos repetitivos que hacen. También, Sí. como si fueran máquinas. Eso, Sí. ¿cómo se categoriza? Tiene un código, Sabiendo que- sí, tiene un código de agente físico. bien. Está con exposición. Y tiene además esto de ponerle el código del agente físico, te facilita no solo la exposición al frío propiamente dicho, sino que también, sí, por exposición al frío, mejor dicho, el agente físico te puede ocasionar trastornos en la microcirculación, y también está descrito, creo que en la parte de neurología, cuando yo hablé por agentes físicos, nombré la descompresión y la trombosis. Entonces, esas trombosis pequeñas que se dan en territorio de circulaciones chiquitas, en el capítulo de cardiovascular están descritas. Algunas están descritas, otras no. Podría reconocerse, no hemos tenido casos, También te digo que son muy pocos. Pero hay que estar muy atentos, son ustedes los que van a tener que manejar la legislación así para encontrarle el pelo al huevo. O ponerle en cascabel al gato, no sé, parezco el Chapulín ya con lo... Bueno, gracias, Silvia. No, de nada. Bueno, más preguntas no encuentro, así que los dejo. Fue cortito lo de hoy. Gracias, Silvia. Gracias, Ernesto, por quedarte. No, Gracias a todos por quedar. Les paso el Power si quieren por mail. Copien el ingreso de la clase.